Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, Palacio Legislativo, San Salvador, 1 de abril de 2020. Señores secretarios y secretarias, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 8, recomendable. La suscrita comisión se refiere al expediente número 1885-3-2020-1, que contiene solicitud del diputado David Ernesto Reyes Molina. En el sentido, se recomienda al presidente de la República llevar a cabo las medidas que se detallan en la petición para la prevención y protocolos de atención para las personas con discapacidad en el marco de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Sobre el particular, la comisión que suscribe manifiesta al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente: que tras la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud por el brote de coronavirus COVID-19, la Asamblea Legislativa, con la finalidad de brindar las herramientas para controlar el inminente impacto sanitario que afrontaría el país, emitió los decretos legislativos números 593, 594 y 611, que contienen declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19 y disposiciones relativas a la restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19 respectivamente. Que en el marco de la pandemia antes referida, es importante resaltar que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en El Salvador existen aproximadamente 700,000 personas con algún tipo de discapacidad, lo cual equivale a un 10% aproximadamente de la población total. De igual forma, existe una gran cantidad de madres solteras, jefas de hogar, que buscan sacar adelante sus hogares día con día. Que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país en el año 2007, establece en sus artículos 9 y 21 que los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás a la información y las comunicaciones en formatos accesibles acorde a su tipo de discapacidad. Asimismo, en su artículo 25 establece que es obligación de los Estados partes adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud. De igual forma, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 26 que es deber del Estado asegurar a las mujeres la atención en salud integral en igualdad de condiciones. Que las personas con discapacidad son un grupo poblacional muy vulnerable que enfrenta diversas barreras en esta situación de emergencia, tanto para acceder a la información de relevancia en los medios de comunicación, así como para acceder a los servicios de salud necesarios, por lo que es imperante recomendar a las instituciones correspondientes las acciones pertinentes a fin de disminuir el riesgo que enfrentan las personas con discapacidad en la actual emergencia por la pandemia por COVID-19. De igual forma, las madres solteras que son cabeza de hogar se ven afectadas con algunas de las medidas de restricción tomadas para contener la pandemia COVID-19, ya que en la mayoría de los casos deben salir a trabajar para buscar el sustento familiar, así como para la obtención de insumos básicos y alimentos para el hogar. Que en razón de lo anterior es necesario recomendar al presidente de la República para que por medio de las instancias correspondientes pueda, literal A, garantizar que las personas con discapacidad reciban información y consejos para mitigar el riesgo de posibles contagios, así como conocer con exactitud sobre los alcances y excepciones de las medidas de restricción temporal del ejercicio de los derechos de reunión y libertad de tránsito y además de todos los servicios ofrecidos a raíz de esta emergencia nacional. Todo esto en formatos accesibles acorde a su tipo de discapacidad. Literal B, desarrollar medidas preventivas y pruebas de COVID-19, con énfasis a las personas con discapacidad que son más susceptibles al contagio debido a las complicaciones respiratorias y otros problemas de salud causadas por su discapacidad. Literal C,
capacite y sensibilice al personal involucrado en la atención específica a personas con discapacidad en el marco de la emergencia nacional. Literal D, realice un censo en todos los centros de cuarentena del país para determinar el número total de personas con discapacidad albergadas en ellas. Literal E, garantizar el trato de las personas con discapacidad en cuarentena en igual condiciones con los demás. Literal F, garantizar durante la cuarentena los servicios de apoyo, asistencia personal, accesibilidad física y de comunicación para todas las personas con discapacidad. Literal G, garantizar que las personas con discapacidad reciban apoyo para satisfacer sus necesidades básicas, así como para el acceso a alimentación, vivienda, atención médica, apoyo en el hogar, en la comunidad, mantener el empleo y transporte accesible. Literal H, garantizar la no exclusión de las personas con discapacidad en la prestación de los servicios de salud debido a la pandemia por COVID-19. Literal I, tomar en cuenta la opinión de las organizaciones de personas con discapacidad de nuestro país para la elaboración de protocolos de atención y prevención para la pandemia por COVID-19. Y literal J, en el caso de las mujeres jefas de hogar afectadas por las actuales medidas de emergencia, sobre todo aquellas que tienen hijos e hijas menores de 5 años de edad, se recomienda que se elaboren y apliquen los protocolos necesarios para garantizar el respeto de sus derechos humanos tanto dentro como fuera de los centros de contención, así como su seguridad y su acceso a los insumos básicos, alimentos para el hogar y servicios de salud, sensibilizando a las autoridades correspondientes y especialmente a las de salud y de seguridad pública para que garanticen el respeto de sus derechos y su libre tránsito para realizar las actividades necesarias para el sustento de sus familias, procurando en todo momento la unidad familiar y la no separación de sus hijos e hijas. En virtud de lo antes expuesto y después del respectivo análisis, la comisión que suscribe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa, considera procedente emitir dictamen recomendable en los términos expuestos, a fin de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y mujeres jefas de hogar de nuestro país ante la actual situación de emergencia por la pandemia por COVID-19. Dio su unión libertad y tiene las firmas de la mayoría de los miembros de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Leído, presidente.